Amigos, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y proseguimos a escuchar la siguiente historia. Sufrí burlas en la escuela y me obligaron a llamar a casa. Pero mi familia no es normal. Mis 108 padres son los individuos más temidos de la ciudad. Esta llamada podría iniciar un gran caos. Me adoptaron cuando solo tenía 5 días de nacida. Nadie sabe en qué estaba pensando mi madre biológica, pero me dejó en la puerta del sindicato del Tigre Negro en el lado sur para que sobreviviera, mientras un grupo de individuos de aspecto serio me miraban fijamente. Mis instintos naturales afloraron. Desde mi manta balbuceé y llamé papá a una docena de ellos. Hombres rudos e imponentes fruncieron el ceño al instante. ¿Deberíamos tal vez criarla? Desde ese día tuve 108 padres, pero mi casa era prácticamente un refugio de personas con problemas con la ley. Así que, para evitar traerles cualquier problema o atención de las autoridades, viví una vida completamente ordinaria e invisible durante más de una década, hasta que llegué a la preparatoria y me convertí en el blanco de un acoso escolar severo. Victoria Vance, la abeja reina increíblemente rica de la escuela, me acorraló en el baño con sus secuaces. Me echaron agua helada en la cabeza, me arruinaron la ropa y me plantaron una cámara directamente en la cara. ¿Qué rayos estás mirando?, espetó Victoria. ¿Crees que un patético caso de caridad como tú pertenece a este lugar? ¿Una don nadie como tú realmente cree que puede entrar a la universidad? Cansada y llevada al límite absoluto, estallé y grité con una fuerza increíble. Agarré a Victoria y la empujé conmigo por la ventana hacia el nivel inferior. Cuando desperté, estaba en la enfermería de la escuela. Pero en lugar de consolarme, la señora Davis, mi profesora, me señaló con el dedo en la cara y me gritó: «Ella te molestó. ¿Así que tu primer instinto es buscar confrontación? Cuando la gente te insulta y te empuja, nunca reflexionas sobre tu propia actitud. Solo planeas una revancha maliciosa. Llama a tus padres, ¿entiendes? Caramba, hazlo ahora. A ver cómo te sacan de esta. Si no aparecen hoy, estás en graves problemas». Se me puso el pelo de punta. ¿Temblando?, pregunté débilmente. «Señora Davis, ¿está segura de que quiere que llame a mis padres?» ¡Zas! Un golpe fuerte y humillante resonó en la habitación. «Que si estoy segura. Estoy totalmente segura, chiquilla. ¿Te atreves a tocar a mi hija? Será mejor que llames a tus padres aquí ahora mismo, para que puedan suplicar de rodillas». Victor Vance, el padre multimillonario de Victoria, me acababa de golpear. Sus ojos ardían con una furia implacable. Caí al suelo al instante, y la mitad de mi cara ardía con un dolor intenso. La cenera. Davis actuó como si no hubiera visto nada. En cambio se deshizo en reverencias, apresurándose a adular a Victor. «Señor Vance, por favor tenga la seguridad de que la escuela manejará esto con la mayor severidad. No habrá indulgencia», se dio la vuelta, y me gritó directamente en mi cara lastimada: «Lily, mira lo que le has hecho a la pobre Victoria. Llama a tus padres inmediatamente y diles que paguen sus facturas médicas». Mantuve la cabeza gacha, clavando mis uñas tan profundo en mis palmas que me dolía bastante. La amarga sensación de impotencia se extendió por mi mente. No, fue Victoria. Trajo a sus amigas para acorralarme en el baño. Me echaron agua helada, me arruinaron la ropa. Yo solo. Antes de que pudiera terminar, Victoria empezó a sollozar débilmente desde la camilla de la clínica. «Papi, está mintiendo». Yo solo pasaba por ahí, y Lily perdió completamente la cabeza y me empujó por las escaleras. «Es solo un caso de caridad, celosa y arruinada, que nos odia porque tenemos dinero. Siempre me la tiene jurada». «Fuiste tú, claramente», le respondí de inmediato. Pero la señora Davis no me dio oportunidad de hablar. «Cierra la boca, Lily. Los hechos están muy claros. Esto fue intencional, falta muy grave». Me levantó del suelo tirando de mi cuello. Rebuscó bruscamente en mi bolsillo y me estampó el teléfono directamente en la cara. «No quiero escuchar tus tontas excusas. Ahora mismo, llama a tus padres. Diles que muevan los pies hasta aquí y paguen». Al instante, las miradas de los profesores y estudiantes que pasaban por el pasillo se clavaron en mí. Una mezcla enfermiza de curiosidad y puro regocijo por mi desgracia. Pero, sosteniendo mi frío teléfono y mirando mi abarrotada lista de contactos, no me atrevía a hacer la llamada. Sí, tenía 108 padres, pero el padre 1 era un líder empresarial. El padre 3 era un comerciante internacional. El padre 15 era un implacable asesor financiero. El padre 78 dirigía enormes salas de juego clandestinas. Aunque siempre me metían tarjetas negras en la mochila, me acariciaban la cabeza y me decían:
Lily, no te metas en problemas por ahí, pero si pasa algo, dínoslo. Si alguien te toca un solo pelo, el padre 1 se encargará de borrar la situación del mapa. Tienes toda la razón, intervenía el padre 3. Si alguien te hace llorar, yo resolveré el asunto con mis propias manos. Pero eran los individuos más buscados del lado sur. Me estremecí. Recordé cómo siempre se iban temprano y volvían tarde, con sus cuerpos cubiertos de rasguños de peleas recientes y oliendo a peligro, quejándose de cómo casi los atrapaban las autoridades de nuevo ese día. Recordé las vallas publicitarias y las noticias sobre las redadas que parpadeaban en la televisión las 24 horas del día. No podía arrastrarlos conmigo. Mirando hacia arriba, intenté hacer una última súplica desesperada. Señora Davis, mis padres, todos trabajan fuera del estado como obreros manuales. Está muy lejos. No pueden venir. ¿Puedo simplemente escribir una carta de disculpa? Puede ponerme una suspensión permanente en mi expediente. Lo que sea necesario. Por favor, simplemente no los llame. La señora Davis soltó una burla cruel y despectiva. ¿Obreros manuales? Con razón criaron a una mocosa tan desvergonzada y sin clase. ¿Y no pueden venir? Absolutamente no. Los gastos médicos de Victoria. Sus honorarios por angustia emocional. ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero es eso? ¿Crees que una niña como tú puede cubrir eso? Haz la bendita llamada telefónica. Deja de hacernos perder el tiempo. Me miró con un asco desenfrenado. ¿Cuánto es? No puedo. Estaba a punto de hablar de las tarjetas que mis padres me habían dado. Pero Víctor Vance dio un paso al frente, lanzando una tarjeta bancaria premium directamente al pecho de la señora Davis. Señora Davis, hay $50,000 en esta tarjeta. Considérelo una donación para el fondo deportivo de la escuela. Mi exigencia es simple. Haga que sus padres vengan aquí, que paguen, y que supliquen perdón. De lo contrario, llamaré a las autoridades. Presentaré cargos por daño intencional. Una vez que tengas un historial negativo, puedes despedirte de la universidad por el resto de tu miserable vida. Al ver la tarjeta bancaria, los ojos de la señora Davis se iluminaron. Se volvió hacia mí con un tono gélido y letal. Lily, ¿escuchaste al hombre? Esta es tu última advertencia. O llamas a tus padres arruinados ahora mismo para que se disculpen y paguen, o te ganas un pésimo historial y pasas el resto de tu vida estancada como una desertora escolar. Historial negativo. Esas palabras perforaron mi cerebro. No podía tener un mal registro. Necesitaba entrar a una buena universidad, ganar dinero limpio y darles a mis 108 padres una jubilación pacífica. Miré la tarjeta bancaria y luego la cara fea y codiciosa de la señora Davis. Las lágrimas finalmente nublaron mi visión. Con dedos temblorosos, encendí la pantalla de mi teléfono. Señora Davis, por favor no llame a las autoridades. Llamaré a mis padres. Con el pulgar tembloroso, pulsé sobre el padre 1, justo en la parte superior de mis contactos. Aunque era un temible jefe de familia, podría decirse que era el más normal de todos mis padres. Esperaba y rezaba para que pudiera fingir ser un obrero común y corriente, solo para ayudarnos a superar esta pesadilla. Bip, bip. La llamada se conectó casi al instante. Una voz cálida y risueña se escuchó a través del auricular. Lily, mi dulce niña. Papá, comencé, mordiéndome los labios con mucha fuerza. Mi profesora necesita que vengas a la escuela. ¿A tu escuela? La voz al otro lado de la línea se llenó de repente de entusiasmo. Oh, claro que sí. ¿Mi niñita ganó otro premio? Esta es la primera vez que me pides que vaya a recoger un certificado. Espera ahí mismo, cariño. Papá va en camino. No. Mi corazón dolía con una amargura asfixiante. Estaba a punto de decirle que no era un premio. Pero de repente, un estruendo muy fuerte resonó claramente a través del teléfono. Fue seguido por el grito alarmante de un hombre extraño y una rápida sucesión de golpes secos. Me congelé al instante. Débilmente, en un susurro, lo escuché sisearle a alguien más. Limpien el desastre. Los recuerdos de la infancia inundaron mi mente. Cada vez que el padre 1 volvía a casa cubierto de manchas muy oscuras, sonreía y me decía que se había tropezado accidentalmente con una botella de ketchup. Su respiración a través de la línea estaba un poco agitada ahora, pero cuando se dirigió a mí de nuevo, su voz era tan dulce como siempre. ¿Sabes qué, cariño? Pensando en el conflicto increíblemente peligroso en el que podría estar involucrado en este momento, y preguntándome si acababa de recibir un mal golpe, mi corazón comenzó a latir con fuerza, queriendo salirse de mi pecho. Me tragué a la fuerza las palabras que tenía en la punta de la lengua. No, no es nada, tartamudeé. Puedo recoger el certificado yo misma. Estás ocupado. Te colgaré ahora. Oye,
Ni siquiera me has dicho de qué es. Al escucharme dar marcha atrás, la señora Davis rugió y se abalanzó hacia adelante para arrebatarme el teléfono. Girando instintivamente fuera de su alcance, colgué la llamada rápidamente, pero un segundo después, ¡zas! La línea se activó. Se escucharon ruidos fuertes. Mi peculiar padre estaba en medio de un problema grande. Colgué rápido. Pero el daño ya estaba hecho. Venían a buscar justicia. Esas 4 palabras me martillaban el cráneo como campanas de iglesia al revés mientras la señá. Davis me arrancaba el teléfono de las manos. Lo revisó. Pantalla bloqueada. No pudo ver nada. Me lo devolvió con asco, como si fuera basura mojada. Eso fue lo más patético que he presenciado en 20 años de carrera, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Tu padre colgó? ¿Ni siquiera tuvo la decencia de atenderte? Con razón eres como eres. Victor Vance soltó una carcajada grave desde su rincón. Tenía los brazos cruzados también, pero con la postura de alguien que ya ganó, que ya firmó el contrato y solo espera que le traigan el champán. Esto lo dice todo, murmuró, mirándome como si fuera un insecto aplastado en el parabrisas de su Porsche. Familia disfuncional, cría hija disfuncional. No me sorprende en absoluto. Victoria gemía suavemente desde la camilla, aunque yo podía ver perfectamente que exageraba. El médico de la escuela ya había dicho que no tenía nada roto, que todo era contusión superficial. Pero con su padre presente, actuaba como si le hubieran amputado algo. Me revolvió el estómago. Tiene razón, papá, murmuró Victoria con voz débil y calculada. Siempre supe que algo estaba mal en ella. Una persona normal no actúa así. Mantuve la cara en blanco. Ese es el truco que aprendí a los 7 años cuando el padre 44 me enseñó a jugar al póker. Nunca dejes que tu cara cuente la historia antes que tus palabras. Respiré despacio. Por dentro, sin embargo, mi cerebro procesaba a una velocidad que ellos jamás podrían imaginar. En algún punto de la ciudad, el padre 1 había escuchado que yo llamaba desde la escuela. Había escuchado el tono en mi voz. Después de 12 años de conocerme, sabía perfectamente cuándo yo estaba bien y cuándo no lo estaba. Y lo más importante, sabía que yo jamás llamaba a menos que algo fuera serio. En el instante en que colgué, él ya estaba sacando conclusiones. Y sus conclusiones nunca eran erróneas. El problema era que no solo llegaría a él. El padre 1 tenía una costumbre muy particular que yo conocía desde pequeña. Cuando había una situación que involucraba a la familia, no venía solo. Enviaba un mensaje al grupo. Y ese grupo no era una familia normal de WhatsApp con memes de buenos días y fotos de comida. Era un canal cifrado con 108 adultos que vivían para resolver problemas de manera definitiva. Miré hacia la ventana del pasillo. 3er piso. Vista a la calle principal. Todavía vacía, pero no por mucho tiempo. Lily, ladró la señora Davis. ¿Me estás escuchando? Sí, respondí en voz baja. No parece. Pareces estar en la luna mientras esta familia está sufriendo por tu culpa, señaló a Victoria con un gesto dramático. Necesitamos una solución hoy. No mañana. Hoy. ¿Puedes llamar a alguien más? ¿Un tutor? ¿Un familiar? Consideré mis opciones. Podía llamar al padre 67, que era el más tranquilo de todos. Un hombre silencioso que cultivaba bonsáis y hablaba en voz muy baja. Pero el padre 67 también era el que tenía más convicciones por asalto a mano armada en 3 países distintos. Podía intentar con el padre 22, que en teoría dirigía una empresa de logística. Pero la logística del padre 22 implicaba contenedores que nunca se inspeccionaban y rutas que evitaban sistemáticamente los puestos de control federales. No había ninguno que fuera inofensivo. No tengo a nadie más, dije. Victor Vance dio un paso al frente. Olía a colonia cara y a esa clase de superioridad que se compra, no se gana. Se puso en cuclillas frente a mí, los ojos a la altura de los míos, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Escúchame, niña. Entiendo que tu situación en casa es difícil, realmente lo entiendo, pero eso no te da derecho a desquitarte con mi hija. La vida es injusta para mucha gente. La diferencia es cómo reaccionas ante eso. Tú reaccionaste con violencia, y ahora hay consecuencias. Hizo una pausa, dejando que cada palabra cayera como un ladrillo. Llama a quien sea que pueda venir. Dales el número de tu directora, y asegúrate de que vengan con la actitud correcta. Humildad, disculpas, disposición a pagar. ¿Entendido? Lo miré directamente a los ojos. Tenía exactamente la expresión que el padre 3 me había descrito una vez, cuando me explicaba cómo identificar a los enemigos más peligrosos
antes de que ellos mismos supieran que eran tus enemigos. El tipo que habla en voz baja porque sabe que no necesita gritar. El tipo que ya tiene el final escrito en su cabeza. Victor Vance creía que este era un problema resuelto, que éramos personas que podíamos ser aplastadas y que además pediríamos perdón por el inconveniente. Asentí levemente. Entendido, dije. Mi teléfono vibró. Lo miré de reojo. Mensaje del padre 1. En camino, preciosa. ¿Todo bien? Inmediatamente después. Mensaje del padre 3. ¿Qué pasó? El 1 dice que tu voz sonaba diferente. Luego del padre 15. Dame la dirección de la escuela. Luego del padre 44. ¿Necesitas que mandemos a alguien primero? Luego del padre 67. El del bonsai. Estoy cerca. Llego en 10 minutos. El estómago se me desplomó. El padre 67 nunca salía durante el día. Puse el teléfono boca abajo sobre mis rodillas, controlando mi respiración con una precisión quirúrgica. Bien, bien. Piensa, Lily. Piensa. Había una ventana de tiempo muy pequeña entre este momento y la llegada del primero de mis padres. Necesitaba usar ese tiempo de manera inteligente. No para evitar que llegaran, eso ya era imposible, sino para controlar las variables que todavía podía controlar. ¿Cuáles eran esas variables? Primera, el estado del edificio. Si la directora había llamado a la guardia de seguridad, habría personal uniformado en la entrada principal. Eso era un problema. El padre 67, específicamente, tenía una reacción condicionada ante los uniformes que yo describiría como impredecible. Segunda, la presencia de testigos. El pasillo tenía estudiantes. Algunos ya habían sacado teléfonos. Si grababan algo, lo que fuera, podría complicar todo de maneras que ni Victor Vance ni la senior Davis podían anticipar, pero que yo sí podía. Tercera, el tiempo. 10 minutos, según el padre 67. Quizás menos. Los otros llegarían después, pero el padre 67 era el factor de riesgo inmediato. Levanté la vista. La señora Davis estaba hablando con Victor Vance en voz baja, probablemente coordinando la siguiente fase de su humillación pública hacia mí. Victoria me miraba desde la camilla con ojos entrecerrados, buscando señales de que me había quebrado. Le di exactamente lo que quería. Bajé la cabeza, dejé que los hombros se encorvaran, permití que mi cuerpo transmitiera derrota total, porque eso también lo aprendí del padre 44. A veces, la mejor jugada es hacer que el otro crea que ya ganó. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz del padre 1. Puse el auricular pegado a mi oído, volumen al mínimo. Lily, amor, no tienes que decirme nada todavía. Solo dime un número del 1 al 10. 1 es, estoy bien, solo fue un susto. 10 es, necesito que vengan todos. ¿Cuánto es? Miré a Victor Vance. Miré a la señora Davis. Miré a Victoria en su camilla de mentiras. Escribí en el chat. 4. Hubo una pausa larga. Luego, voy con el 3 y el 15. Los demás esperan instrucciones. Solté el aire lentamente por la nariz. 4 era suficientemente bajo para mantener a la mayoría en casa, pero el padre 1, el 3 y el 15 juntos. Y verá, eso no era exactamente discreción. El padre 1 era el que hablaba cuando era necesario hablar. El padre 3 era el que hablaba cuando las palabras ya no alcanzaban. Y el padre 15, el asesor financiero, era el que convertía los problemas en números hasta que los problemas desaparecían. Por primera vez desde que desperté en la enfermería con la cara ardiendo, sentí algo parecido a la calma. No era alivio. Era la frialdad específica que sientes cuando el tablero se está acomodando de una manera que solo tú puedes ver. Victor Vance creía que había ganado, pero él no sabía que acababa de invitar a 3 personas muy distintas de los obreros manuales que imaginaba. Y en exactamente 8 minutos, la señora Davis iba a tener que elegir con mucho cuidado a cuál de mis padres le iba a gritar primero. 7 minutos. Me lo repetía como un mantra mientras la señora Davis seguía hablando, llenando el silencio con palabras que ya no registraba. Tenía la vista fija en el reloj de la pared frente a mí, uno de esos relojes institucionales baratos con el segundero que avanza en saltos nerviosos, y contaba hacia atrás con una precisión que me había enseñado el padre 15, cuando tenía 9 años. El tiempo es el único recurso que no puedes comprar de vuelta, Lily. Aprende a pesarlo. El padre 15 pesaba el tiempo como otros pesan el oro. ¿Me estás escuchando? La voz de la señora Davis irrumpió en mis cálculos. Sí, respondí, sin mover los ojos del reloj. Un error de cálculo por su parte.
Creyó que mi mirada fija era señal de disociación, de una niña rota que miraba al vacío. En realidad, estaba catalogando. El pasillo tenía 4 salidas visibles desde la ventana de la enfermería. La entrada principal estaba al frente, con su arco de metal detector que nadie supervisaba después del mediodía, porque el guardia de turno siempre almorzaba tarde. La salida lateral, junto al gimnasio, no tenía cámara desde que el sistema eléctrico falló en enero, y mantenimiento todavía no lo había reparado. Eso lo sabía porque el padre 44 me había enseñado a memorizar los puntos ciegos de cualquier lugar que frecuentara. Un lugar sin puntos ciegos es una trampa, decía. Y tú no puedes vivir en trampas. 6 minutos. Víctor Vance recibió una llamada y salió al pasillo a responderla, lo cual fue un regalo. Sin su presencia física, la señora Davis perdía un 25% de su energía intimidatoria. Era el tipo de persona que solo funciona bien con público. Sola, frente a mí, parecía ligeramente menos segura de sí misma, aunque lo disimulaba con más agresividad. Más te vale que esa gente llegue con buena disposición, me advirtió, husmeando en su teléfono. El señor Vance no es alguien con quien se juega. Tiene abogados. Tiene contactos en la fiscalía. Si quiere hundir a tu familia, puede hacerlo antes de que termines el bachillerato. Lo sé, dije. No lo sabía, pero tampoco me preocupaba demasiado. Fue en ese momento que la puerta de la enfermería se abrió y entró alguien que no esperaba. Maylin, mi única amiga real en esa escuela, aunque amiga era quizás una palabra demasiado simple para describirla. Éramos aliadas. Habíamos llegado a un acuerdo no verbal en primer año. Yo le explicaba química orgánica. Ella me mantenía informada de todo lo que ocurría en los circuitos sociales que yo ignoraba deliberadamente. May tenía el don de volverse invisible cuando quería y omnisciente cuando no quería. Era la única persona en todo el plantel que sabía que yo vivía con más de 100 tutores y que había procesado esa información con una serenidad que me pareció admirable. ¿108? Había dicho simplemente, tomando un sorbo de su té. ¡Qué práctico! Ahora entró cargando 2 mochilas, la mía y la suya, con la expresión neutral de alguien que está entregando un encargo. La señora Davis la miró con desconfianza. ¿Quién eres tú? La representante estudiantil del comité de asistencia, respondió May sin pestañear, lo cual era completamente falso. Vine a traerle sus pertenencias a Lily por protocolo. Depositó mi mochila sobre la silla contigua a mí y, al hacerlo, me rozó la mano con un movimiento mínimo. Sentí el papel entre mis dedos. Lo cerré en el puño instintivamente. Bien, pues ya lo entregaste. Puedes salir, ordenó la señora Davis. Claro, dijo May. Y antes de volverse hacia la puerta me dirigió una mirada de exactamente 1,5 segundos de duración. Suficiente. En ese 1,5 segundos me transmitió 3 cosas. Que había escuchado todo desde el pasillo, que ya le había enviado un mensaje a alguien, y que confiaba en que yo sabría qué hacer con la nota. Así funcionaba May. Eficiencia pura. Esperé a que la señora Davis mirara su teléfono para desdoblar el papel sobre mi regazo, con la mochila como escudo visual. Tenía escrito, con la letra pequeña y ordenada de May, cámara del pasillo 3B, apagada desde las 2:07 p.m. Yo. Hay 3 hombres en el estacionamiento que no son de aquí. Uno fuma. Llegaron hace 4 minutos. No entraron todavía. ¿Espero afuera? Se me detuvo el corazón un instante. 4 minutos de anticipación. El padre 67 había llegado antes de lo previsto, y no había entrado, lo cual significaba que estaba esperando instrucciones o esperando a los otros 2. Eso era bueno. Eso significaba que todavía había tiempo para gestionar la entrada. Escribí en el dorso del papel. Sí, diles que esperen en el auto. No entren hasta que yo salga o llame. Lo doblé en 4, lo dejé caer al piso junto a mi silla, y lo empujé suavemente con el pie hacia la puerta. May lo recogió sin agacharse, con un movimiento fluido que habría pasado desapercibido incluso para alguien mirando directamente. Salió sin hacer ruido. 4 minutos. Víctor Vance regresó al cuarto. Guardó el teléfono en el bolsillo interior de su saco con la satisfacción de alguien que acaba de cerrar un trato. Me miró. He hablado con mi abogado, anunció, como si eso fuera la sentencia final. Si en los próximos 30 minutos no hay un responsable adulto presente dispuesto a firmar un acuerdo de compensación, procedemos legalmente. Sonrió apenas. Es una lástima, pero algunas personas necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Sí, pensé. Las tienen. ¿Cuánto tiempo más? Le preguntó a la señora Davis. Ella me miró a mí, esperando. Están en camino, respondí. Llegarán pronto. ¿Cuánto es pronto? Miré el reloj. 3 minutos. Víctor arqueó una ceja.
No esperaba esa precisión. Por un momento, algo cruzó su rostro, no exactamente duda, sino una nota de intriga antes de que su expresión volviera a su habitual complacencia. Bien, dijo. Me recosté levemente contra el respaldo de la silla. Tenía 3 minutos para hacer una cosa más. Abrí el chat del Padre 1 y escribí rápido. Entren por la lateral, junto al gimnasio, sin guardia. Y por favor, sin chaquetas. Las chaquetas eran el código que había desarrollado con ellos desde los 11 años. Cuando decía sin chaquetas, significaba sin armas visibles, sin actitud de operación, sin lenguaje corporal de trabajo. Significaba, sean personas normales por los próximos 40 minutos aunque les cueste la vida. El Padre 1 respondió de inmediato con un emoji de pulgar arriba. El Padre 3 respondió con 3 signos de exclamación, lo cual era, viniendo de él, su versión de discreción total. El Padre 15 no respondió, pero el Padre 15 nunca respondía. Solo aparecía. 2 minutos. Victoria había dejado de gemir. Me miraba con los ojos entrecerrados desde la camilla, intentando descifrar por qué no estaba más desesperada. Yo le sostenía la mirada con calma. No era valentía. Era simplemente que sabía algo que ella no sabía, que la dinámica de esta sala estaba a punto de cambiar de maneras que ninguno de los presentes, salvo yo, podría anticipar correctamente. Víctor Vance creía que venían obreros humildes. La señora Davis creía que venía gente que podía ser intimidada. Victoria creía que esto terminaría con mi humillación definitiva. Ninguno de los tres sabía que el Padre 1 había dirigido una organización que operaba en silencio durante 17 años, sin una sola condena, porque tenía algo que la mayoría de los criminales no tiene: control absoluto sobre sus emociones en presencia de testigos. Que el Padre 3, debajo de su reputación violenta, era en realidad un hombre que podía sostener una conversación completamente civil durante horas antes de que nadie entendiera exactamente lo que había ocurrido. Y que el Padre 15 nunca levantaba la voz porque no lo necesitaba. El Padre 15 destruía vidas con cálculos. 1 minuto. Me sequé las palmas en el pantalón. Respiré por la nariz. Solté el aire despacio. Y fue entonces cuando el tiempo, ese recurso que no puedes comprar de vuelta, me devolvió exactamente al momento en que todo comenzó. Porque de repente estaba de nuevo en el baño del 3er piso, con el agua helada cayéndome encima y la cámara de Victoria en mi cara, y escuchaba su voz por primera vez diciéndome, ¿qué diablos estás mirando? Y me di cuenta de algo que no había procesado en el caos de los últimos minutos. Victoria había llevado una cámara, lo que significaba que alguien había planeado grabar esto, lo que significaba que no fue espontáneo, lo que significaba que había premeditación. Y si había premeditación, había evidencia. Y si había evidencia, esta situación no era lo que Víctor Vance creía que era. Lentamente, con mucho cuidado, saqué mi teléfono del bolsillo. 30 segundos. Se escucharon pasos en el pasillo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. 3 golpes secos, educados, casi formales. La señora Davis fue a abrir con la expresión de alguien dispuesto a aplastar moscas. Víctor Vance se acomodó la corbata. Victoria se recostó en la camilla con estudiada languidez, lista para su actuación. La puerta se abrió. El Padre 1 entró primero. Llevaba una camisa de lino beige, sin chaqueta, con las mangas dobladas hasta el codo. Su cabello, completamente plateado, estaba peinado hacia atrás con la elegancia natural de alguien que no necesita esforzarse para ocupar un espacio. Tenía 62 años, y la postura de alguien que nunca ha tenido que demostrar nada a nadie. Entró despacio, como si la enfermería fuera un lugar al que lo habían invitado a tomar café, y sus ojos me encontraron antes de encontrar a nadie más. Me miró la cara, el lado donde Víctor Vance me había abofeteado. No dijo nada, pero algo en sus facciones se reorganizó de una manera muy sutil, como cuando acomodas una pieza en un tablero. Detrás de él entró el Padre 3, enorme, cuello ancho, manos como palas. Vestía una guayabera gris que de alguna manera lograba verse informal y amenazante al mismo tiempo. Tenía una sonrisa en la cara. Siempre tenía una sonrisa, pero era el tipo de sonrisa que perros muy bien entrenados muestran antes de correr. A su lado, cualquier hombre parecía más pequeño de lo que era. Víctor Vance, que medía 1,80 m y había pasado toda su vida siendo el más alto en la habitación, pareció encogerse 3 centímetros. El Padre 15 entró último y cerró la puerta detrás de él sin mirar a nadie. Era delgado, de mediana edad, con anteojos de armazón fino y una tableta electrónica bajo el brazo como si viniera de una junta de inversiones.
Se posicionó junto a la pared de manera que podía ver a todos los presentes al mismo tiempo. No dijo nada, solo observó. El padre 15 siempre observaba primero. La señora Davis reaccionó tarde. Se había quedado congelada con la mano en el pomo. Carraspeó. Bienvenidos, soy la señora Davis, tutora de Lily. Gracias por venir a... ¿Quién le pegó a mi hija?, dijo el padre 1. No lo dijo en voz alta. Lo dijo en el tono exacto que uno usa cuando ya sabe la respuesta y solo está otorgando la cortesía de la pregunta. La señora Davis parpadeó. Hubo un incidente que involucró a Lily y a Victoria Vance, que como puede ver resultó en lesiones considerables para... Le hice una pregunta, dijo el padre 1. Otro silencio. La señora Davis abrió la boca. La cerró. Victor Vance dio un paso al frente, recuperando su postura. Era un hombre que había sobrevivido negociaciones complicadas, juntas hostiles, presión mediática. No iba a dejarse intimidar por lo que él seguía creyendo que eran obreros de provincias. Mire, entiendo que la situación es tensa. Soy Victor Vance. Extendió la mano. Y asumo que usted es el tutor de Lily. El padre 1 no estrechó la mano. La dejó extendida en el aire el tiempo suficiente para que la situación se volviera incómoda. Luego, con mucha calma, sacó un pañuelo del bolsillo, lo desplegó, y se lo ofreció a Vance, como si la mano fuera algo que necesitara limpiarse. Victor Vance lo miró. Bajó el brazo. Bien, dijo, recalibrando. Como le iba a explicar, su hija agredió a mi hija en condiciones bastante graves. Tenemos testigos. Tenemos intención de proceder legalmente si no hay una resolución satisfactoria hoy. Y por resolución satisfactoria me refiero a... Padre Petnais Diello. Los 4 adultos se volvieron hacia mí. Era la primera vez que hablaba desde que ellos habían entrado. El padre 15 me miró por encima de sus lentes. El baño del 3er piso tiene cámara institucional, dije. La cámara está ubicada en el ángulo noreste del techo, lo que significa que cubre aproximadamente el 70% del espacio. El incidente ocurrió cerca de los lavamanos, que quedan dentro de ese ángulo. El padre 15 abrió su tableta. ¿Nombre completo del establecimiento? Se lo di. Él tecleó algo. No pregunté qué. Nunca preguntaba qué hacía el padre 15 porque las respuestas me generaban preguntas adicionales que era mejor no hacer. También continué. Mirando ahora directamente a Victor Vance, Victoria llevó una cámara personal al baño. La usó antes del incidente. Lo que significa que el acorralamiento fue planeado con anticipación. Hay una diferencia legal entre una pelea espontánea y un acto premeditado de acoso documentado en video. Victoria se incorporó bruscamente en la camilla. Eso es mentira. ¿Es mentira?, pregunté. Entonces, ¿por qué llevabas una cámara al baño? Yo. Siempre llevo mi teléfono. No era tu teléfono. Era una cámara de acción pequeña, negra, que sostuviste con la mano izquierda mientras tus amigas me echaban agua. Lo recuerdo con claridad porque me la pusiste directamente en la cara. Lo que significa que hay una grabación. Y esa grabación existe en algún dispositivo que en este momento está en tu mochila, en tu casillero o en poder de alguna de tus amigas. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Victor Vance miró a su hija. Victoria miró al piso. Fue un segundo. Apenas. Pero fue suficiente. La señora Davis habló demasiado rápido. Estos son especulaciones. No hay ninguna. Señora Davis, la interrumpió el padre 1 con una voz tan absolutamente tranquila que cortó el aire como un bisturí. ¿Cuántos años lleva usted en este establecimiento? Ella parpadeó. 16 años. 16 años. Asintió despacio. Entonces conoce muy bien el protocolo del establecimiento respecto al uso de grabaciones no autorizadas entre estudiantes menores de edad. Hizo una pausa breve. Y también conoce el protocolo respecto a los adultos que agreden físicamente a menores de edad dentro del campus. Otro silencio. ¿Verdad? La señora Davis no respondió. Porque yo vi la marca en la cara de mi hija cuando entré, dijo el padre 1. Y no tiene el perfil de una caída. Tiene el perfil de un impacto de palma abierta. Lo que significa que alguien golpeó a una menor de edad dentro de las instalaciones de esta escuela. Lo que significa que esta escuela tiene un problema legal que es considerablemente más serio que cualquier discusión entre estudiantes. Victor Vance intervino, y por primera vez su voz tenía una nota diferente. No exactamente miedo, pero sí ajuste. Mire, si hubo un malentendido respecto a cómo ocurrieron los eventos, podemos revisarlo con calma. Mi intención nunca fue. Padre 15, dije de nuevo. El padre 15 levantó la vista de su tableta. Encontré 4 demandas por acoso laboral presentadas contra Victor Vance en los últimos 8 años. 3 se resolvieron extrajudicialmente.
Una está activa. También encontré que la donación de $50,000 que realizó hoy al fondo deportivo de esta institución no fue procesada como donación, sino como pago directo a la cuenta personal de la señora Eleanor Davis, lo cual califica, dependiendo del criterio del fiscal, como soborno a funcionaria pública. La señora Davis se puso blanca. No blanca como sorpresa. Blanca como alguien que acaba de ver el piso desaparecer bajo sus pies. Eso no. Él me dio la tarjeta, y yo simplemente. No tiene que explicarme nada a mí, dijo el padre 15, sin levantar la vista. Tendrá tiempo de explicárselo a quien corresponda. Víctor Vance se volvió hacia él con la mandíbula apretada. ¿Quién demonios es usted? Soy asesor financiero, respondió el padre 15. Es mi trabajo entender hacia dónde va el dinero. El padre 3, que llevaba todo este tiempo perfectamente inmóvil junto a la puerta con su sonrisa inalterable, soltó un sonido grave. No era exactamente una risa, era más bien la vibración de algo muy grande que decide finalmente moverse. Víctor Vance lo miró, y por primera vez en toda la tarde, Víctor Vance tuvo la inteligencia de no decir nada. Yo observaba todo desde mi silla. Respiraba de manera regular. Sentía el corazón latiendo con fuerza pero constante, como un motor que ya encontró su marcha. Victoria se había sentado completamente recta en la camilla. Ya no gemía. Ya no actuaba. Me miraba con una expresión que yo no le había visto antes, no rabia, no desprecio, sino algo más parecido al reconocimiento tardío de haber calculado mal. Bien. Saqué el teléfono. Le escribí a May 2 palabras. La cámara. 3 minutos después, la puerta de la enfermería se abrió de nuevo. May entró, completamente calmada, con una pequeña cámara de acción negra dentro de una bolsa de plástico transparente. La encontré en el casillero de Sofía Reyes, dijo, depositándola sobre el escritorio de la señora Davis, como si fuera un elemento de prueba. Sofía me la entregó voluntariamente cuando le expliqué la situación. Todos miraron la cámara. El padre 1 la miró a ella. La miró a mí. Y por primera vez desde que entró, sonrió. Apenas. Una línea muy breve en la comisura de los labios que yo conocía de memoria. Bien hecho, decía esa línea. Víctor Vance miraba la cámara con los ojos fijos, calculando. Era un hombre inteligente. Lo suficientemente inteligente para entender que el territorio había cambiado completamente, sin que él pudiera identificar exactamente en qué momento. Lo suficientemente inteligente para saber que su próximo movimiento era el más importante de la tarde. Se pasó la mano por la corbata. Exhaló despacio. Y cuando habló, ya no era el mismo tono del hombre que había entrado a esta habitación 40 minutos antes, con $50,000 en el bolsillo, y la certeza de que esto iba a terminar a su manera. ¿Qué es lo que quieren exactamente?, preguntó. La pregunta flotó en el centro de la habitación como una llama encima del agua. Víctor Vance la había dicho con la voz modulada de un hombre acostumbrado a negociar desde una posición de fuerza. Pero esta vez los pies no le tocaban el suelo. Nadie respondió de inmediato. Fue el padre 1 quien finalmente caminó hasta la única silla libre de la habitación. La arrastró despacio, y se sentó frente a Víctor con la misma energía con la que uno se sienta a tomar café un domingo. Cruzó los brazos sobre las rodillas. Lo miró. ¿Sabe cuál es el problema con su pregunta?, dijo. Víctor esperó. Que asume que nosotros queremos algo de usted. Una pausa breve. Plantéelo al revés. Usted está en una habitación donde hay evidencia de que su hija organizó un acto premeditado de acoso contra una menor de edad. Evidencia grabada. Hay evidencia de que usted agredió físicamente a esa misma menor dentro de las instalaciones de una escuela pública, frente a testigos. Y hay evidencia de que transfirió dinero a una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones, lo cual tiene un nombre muy específico en el Código Penal. El padre 1 inclinó levemente la cabeza. La pregunta correcta no es ¿qué queremos nosotros? La pregunta correcta es ¿qué está dispuesto usted a hacer para que esta tarde no determine el resto de su vida? Víctor Vance abrió la boca. La cerró. Era la primera vez en toda la tarde que no encontraba las palabras. El padre 15 se despegó de la pared. Colocó su tableta sobre el escritorio de la señora Davis, frente a Víctor, con la pantalla hacia él. Víctor la miró. No pude ver qué mostraba desde mi ángulo, pero observé cómo el color se drenaba de su cara con la lentitud de alguien que lee algo que no puede descreer. Estos son los registros de las transferencias de los últimos 18 meses, a través de 3 cuentas intermediarias, dijo el padre 15, con su voz completamente plana. No todas le pertenecen a usted, pero varias sí. El patrón es interesante.
Si un fiscal con experiencia en evasión fiscal lo revisa con el mismo criterio que yo, va a tener preguntas que van mucho más allá de lo que ocurrió hoy en esta escuela. Eso es privado, dijo Víctor con voz tensa. Eso no puede ser. Legal, lo interrumpió el padre 15. Todo lo que está en esa pantalla es de acceso público si sabes dónde buscar. Yo sé dónde buscar. La señora Davis había retrocedido hasta quedar con la espalda pegada al mueble de medicamentos. Parecía haber encogido físicamente durante los últimos 10 minutos. Me miró con una expresión que nunca antes había tenido hacia mí. No desprecio, no indiferencia. Algo más parecido al miedo. Lily dijo, y su voz era un hilo. Yo. Si hubo malentendidos en cómo manejé la situación hoy. Señora Davis, la interrumpió el padre 3, hablando por primera vez desde que entró. Su voz era sorprendentemente suave para el tamaño del hombre. Era la voz de alguien que no necesita volumen. Usted le pegó a mi hija en la cara delante de varios testigos. Sonrió. Así que quizás no es el mejor momento para hablar de malentendidos. Yo no, fue el señor Vance quien. Usted estaba presente, dijo el padre 3. Y no hizo nada. En la mayoría de las jurisdicciones, eso también tiene un nombre. La señora Davis no dijo nada más. Yo observaba todo desde mi silla. Las palmas ya no me sudaban, el corazón ya no latía desbocado. Había una quietud extraña dentro de mí que no era frialdad ni crueldad. Era simplemente la sensación de ver las cosas en su lugar correcto después de haber estado torcidas demasiado tiempo. Victoria se había bajado de la camilla en algún momento durante los últimos minutos. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando hacia afuera. Ya no gemía, ya no actuaba. Me pregunté qué estaría viendo. El estacionamiento, probablemente. El mismo estacionamiento donde sus amigas la esperaban para escuchar cómo nos había destruido a mí y a mi familia. Me levanté. Caminé hasta ponerme a su lado. Ella no se movió, pero tensó los hombros. Puedo hacer que todo esto desaparezca, le dije en voz baja, solo para ella. Me miró de reojo. ¿Con qué condiciones? Una sola. La miré de frente. Me dejas en paz. No a mí solamente. A cualquier persona en esta escuela que hayas decidido que merece ser tu objetivo porque tiene menos dinero que tú, o menos ropa, o menos de lo que sea que usas para medir el valor de la gente. Para siempre. Victoria me estudió durante varios segundos. En otro contexto, habría sido una negociación de iguales. Pero el contexto era este. ¿Y la cámara? Preguntó. Desaparece. ¿Y lo que encontró tú? ¿Asesor? También. Ella exhaló por la nariz. Miró hacia su padre, que seguía frente a la tableta del padre 15 con la mandíbula apretada y el brillo de alguien que está haciendo cálculos muy rápidos y muy incómodos. ¿Por qué?, preguntó Victoria, y por primera vez en toda la tarde su voz sonó genuina, sin capas. ¿Por qué no simplemente hundirnos? La pregunta me tomó por sorpresa. Era más honesta de lo que esperaba. Porque no me interesa destruirte, respondí. Me interesa que esto no vuelva a pasar. Son cosas distintas. Victoria miró por la ventana otro momento. Luego asintió. Una vez. Seco. De acuerdo. Me volví hacia el centro de la habitación. Padre 15, dije. Borra todo. El padre 15 me miró durante un segundo más de lo habitual. Luego asintió y comenzó a teclear en su tableta. El padre 1 y Víctor Vance sostuvieron la mirada otro momento, antes de que Víctor retirara la suya primero. Los cargos legales no procederán, dijo Víctor Vance, con voz controlada. No, confirmó el padre 1. No procederán. La escuela tampoco tomará medidas disciplinarias contra Lily, añadió la señora Davis desde su rincón, atropellando las palabras. No, repitió el padre 1. No las tomará. Víctor llamó a su hija con un gesto. Victoria recogió su mochila de la silla sin mirarme. Antes de llegar a la puerta, se detuvo un instante con la mano en el marco. No me miró, pero dijo, lo de hoy en el baño. No debía hacerlo. No era una disculpa completa, pero de Victoria Vance, en ese momento, era todo lo que existía. Lo tomé. No respondí. No debiste. La puerta se cerró detrás de ellos. La señora Davis recogió sus cosas en silencio absoluto y salió sin que nadie tuviera que pedírselo. La habitación quedó en calma. El reloj de la pared seguía con su segundero nervioso. Afuera, en el pasillo, la vida ordinaria de la escuela continuaba como si nada hubiera ocurrido dentro de esta sala. May recogió la cámara de la mesa, me la entregó, y salió con una inclinación de cabeza que era su manera de decir, «Nos vemos mañana». La vi irse, y sentí algo cálido y sólido en algún lugar debajo del esternón. Me quedé sola con mis 3 padres. El padre 3 fue el primero en hablar.
Su voz gigante llenó el silencio de la habitación con sorprendente suavidad. ¿Cómo está tu cara pequeña? Bien, dije. Me miró con esos ojos que habían visto demasiadas cosas y que aún así, cuando me miraban a mí, siempre parecían ver algo que los sorprendía gratamente. Mentira, dijo. Pero está bien. A veces la respuesta correcta es bien. El padre 15 guardó su tableta bajo el brazo, se acomodó los lentes y me entregó un pañuelo doblado en 4 sin ningún comentario adicional. Era su manera de decir que me quería. El padre 1 se levantó de la silla. Caminó hasta mí. Me puso una mano en la cabeza con el mismo gesto que tenía desde que yo tenía 5 días de vida, y ni siquiera sabía todavía que iba a necesitarlo. Hiciste bien, dijo en voz baja. Todo lo que hiciste estuvo bien. Me mordí el interior de la mejilla. No quería llorar, no después de haberme mantenido entera durante toda la tarde. Pero el padre 1 conocía ese gesto mío desde siempre. Puedes llorar si quieres, Lily. No hay nadie aquí que no lo haya hecho. Y entonces sí lloré. Brevemente. Con mucha dignidad, en la medida en que eso es posible. El padre 3 me puso una mano enorme en la espalda, y no dijo nada, que era su versión de todo va a estar bien. El padre 15 miró hacia la ventana con discreción, que era su versión de lo mismo. Esa tarde, cuando salimos por la entrada lateral junto al gimnasio, el padre 67 nos esperaba en el auto con el motor encendido y un termo de té caliente en el asiento trasero, porque el padre 67 siempre sabía cuando alguien necesitaba té caliente, aunque nadie se lo dijera. En el camino de regreso, con la ciudad pasando detrás de las ventanas y el calor del termo entre mis manos, pensé en lo que la señá Davis había dicho al comenzar todo esto, que cuando la gente te insulta y te golpea, yo no reflexionaba sobre mi actitud. Solo planeaba venganza maliciosa. Se equivocó. No planifiqué venganza. Planeé equilibrio, que es algo completamente distinto. La venganza quiere destruir. El equilibrio solo quiere que las cosas vuelvan a estar en su lugar correcto. No necesité hundir a nadie para salir a flote. No necesité rebajarme para demostrar que no me merecía el piso. Solo necesité entender el tablero mejor que mis adversarios, usar lo que tenía, confiar en las personas que me amaban, y saber con absoluta claridad cuál era el resultado que realmente buscaba. Tenía 108 padres fugitivos, una lista negra del FBI pegada en la pared de casa, y una infancia que habría sonado a tragedia si alguien la hubiera visto de afuera. Pero aprendí a leer el tiempo del padre 15. Aprendí a leer las caras del padre 44. Aprendí a encontrar los puntos ciegos del padre 3. Aprendí a llegar primero del padre 67. Aprendí a ser la misma persona en la gloria y en el desastre del padre 1. Nadie me dio una infancia normal. Me dieron algo mejor, 108 maneras distintas de sobrevivir. Y esa tarde, en una enfermería del 3er piso, usé todas. Y para ti que has llegado hasta aquí, deja un me gusta, comenta aquí abajo, voy a estar dando un corazoncito, respondiendo a todos ustedes y vamos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores que ya casi llegamos. Hasta luego.